titulares. Asambleísta Pamela Aguirre enfrenta segunda queja. PSC habla de posible fiscalización a miembros del CPCCS. A finales de julio se termina la concesión del Estado con OCP. Garzón pide seguimiento al juicio contra la fiscal Salazar. Decomisan material explosivo en Camilo Ponce Enríquez. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a Noticias Oro Mar. Compañeros, qué gusto recibirlos en este día viernes. ¿Cómo están, Pedro, Willy? Mi querida Katy, buenos días, Willy. Oye, ¿le gustan mis tirantes de cuadritos? Me gusta. Que se note que es viernes. Que se note que es viernes. Buenos días, amigos televidentes. Que no se note la pobreza. Eso es. La rebeldía de Pedro se ve en sus tirantes. Oye, mi querida Katy, Willy, pero lo que sí se va a notar es el incremento de la gasolina nuevamente. Yo ya lo noté, vengo de tanquear muy temprano y ya pude sentir que sí hay. Eso que usted me dijo que el tanque de combustible de su carro es grande, debe estar metiéndole ¿cuánto? $30. El tanque es pequeño, el motor es el que es fuerte. Ah, el motor entonces consume bastante combustible. Así es, señor. Sin embargo, yo en días pasados conversaba con un experto en temas económicos y decía que a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, el gobierno o el presidente de la República ha caído en varios puntos de aceptación y de popularidad. Sin embargo, no ha sido tan estrepitoso como se esperaba, es decir, que todavía se sostiene con un porcentaje que le va a permitir ir en busca de la reelección. Es decir, que el golpe fuerte que le ha dado el bolsillo de los ecuatorianos no ha sido... Todavía no se ve. No lo ha debilitado no tanto el gobierno nacional. Porque hay ecuatorianos que aún creen que lo que está haciendo el presidente es lo que se debió hacer. Que no se han atrevido otros gobiernos a quitar el tema del subsidio, a subir el IVA. Pero sí lo han hecho y estando en una actividad Oiga, política. Es lo que yo decía, estamos a 7 meses de una nueva elección presidencial y tomar estas decisiones, créame que es un suicidio, a mi juicio, es un suicidio político. Yo hubiese esperado que termine este periodo y lo hago nuevamente si es que el pueblo ecuatoriano me reelige y quedo simpático con el país. Claro, porque otros gobiernos, usted dijo que sí lo había hecho Katy, disculpe. Así que es, lo hizo, creo que fue Lazo y el anterior que subieron, pero tuvieron que declinar la medida y bajaron nuevamente el... Sin embargo, a Daniel Noboa es un presidente que lo ha mantenido y que aún todavía no se puede o no se ha podido ver en el estado o en el calor del voto popular. Pero es muy pronto, Pedro. Aún falta mucho. Hay que ver qué otros candidatos salen a la palestra pública. En 7 meses cualquier cosa puede presentarse. Es impredecible esto de aquí. Todo sube porque sube la gasolina y ahí va comenzando a subir todos los productos y todo. Todos suben menos nosotros los patuchos. Iniciamos. Vamos a empezar noticias, amigos. Les contamos que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se pronunció este 11 de julio a través de una carta donde se refiere a su embarazo, luego de comentarios que se han difundido tras quedar congelado el juicio en su contra. Salazar advirtió que con sus hijas nadie se va a meter. En el documento, la fiscal además explica que informó al Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional sobre su embarazo y que adjuntó el certificado médico validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aunque no dio nombres, la carta de la funcionaria llega después de publicaciones que el expresidente Rafael Correa hizo en sus redes sociales, donde le cuestiona que si tenía un embarazo de alto riesgo, ¿por qué no pidió la licencia en la Fiscalía? Frente a esto, Salazar reta a todos los mafiosos e inescrupulosos a que pongan 3 médicos para que sean ellos quienes certifiquen que todo es una vil mentira. Finalmente advierte que iniciará las acciones legales pertinentes. Y en la Asamblea Nacional se presentó un proyecto para eliminar las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes de la República. Paul Buestam, del Movimiento Construye y proponente de esta reforma, reveló que el país gasta por ese concepto más de $85.000 cada mes. Según el proponente de la eliminación de las pensiones vitalicias, por el pago a los exmandatarios mensualmente, el Estado eroga más de $85.000. Existen 27 privilegiados en este país que sin ser servidores públicos
cobran del Estado ecuatoriano. El proyecto que fue presentado este jueves propone eliminar los artículos 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público que obliga el pago de esas pensiones y el artículo 136 que permite que los herederos menores de edad, las personas con discapacidad o su cónyuge perciban esos emolumentos. La Ley Orgánica de Servicio Público es justamente para los servidores públicos que están en funciones. Ellos no son absolutamente nada y siguen cobrando dineros del Estado ecuatoriano. Ya en febrero del año pasado, en el anterior periodo legislativo, se proponía la eliminación de estos pagos. Incluso hubo la propuesta de disminuir a un 25% estas remuneraciones. Las propuestas no fueron debatidas. En la actualidad, un exmandatario de nuestro país gana más de $3.800 mensuales. Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, enfrenta una queja por provocar incidentes en la mesa legislativa que instigaron a la violencia el pasado 8 de julio, según el documento presentado por la asambleísta Adriana García del grupo Gente Buena. En el texto indica que Aguirre se refirió a ella en términos ofensivos cuando la comisión se reunió para recibir a algunos funcionarios bancarios, por lo que debe ser sancionada con la suspensión sin remuneración por el lapso de 90 días. Este viernes a las 12, el Consejo de Administración Legislativa CAL convocó a sesión para conocer y resolver respecto a esta queja, que es la segunda que enfrenta a Aguirre en el Legislativo. La primera se presentó el 13 de mayo pasado. A casi 2 meses de que fuera suspendido el proceso de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en virtud de un embarazo de alto riesgo, Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana y proponente del juicio, requirió al Consejo de Administración Legislativa que realice un seguimiento a la causa. Según Garzón, el objetivo de este proceso es que no quede en la nada, pues el estatuto de riesgo no especifica cuánto tiempo se aplicará. Y la accidentada sesión del miércoles por la noche del Consejo de Participación Ciudadana, que designó a Mario Godoy como titular de la Judicatura, tuvo reacciones en la Asamblea Nacional, donde además de cuestionar la cercanía del elegido con el correísmo, también se mencionó la posible fiscalización de los consejeros de esa entidad. Por favor, no sea impertinente usted, señora consejera, por favor. Usted ha hecho lo que le ha dado la gana en este consejo. ¿Qué le pasa a usted? La decisión de los consejeros de Participación Ciudadana de designar a Mario Godoy se realizó luego de dar paso a un pedido de Yadira Saltos a fin de reconsiderar la votación del día lunes que designó a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces ardió el avispero. La sesión de la tarde y noche del miércoles estuvo llena de gritos, agresiones verbales y hasta de la apelación de la presidencia. Voy a apelar la presidencia del consejero Fantoni en los términos del artículo 17 del reglamento de sesiones. En tan solo una semana, esta entidad eligió a 2 presidentes de la Judicatura. En la Asamblea Nacional esta designación tuvo su reacción, pues existiría una cercanía de Godoy con Revolución Ciudadana. Fue patrocinador en el ejercicio de su profesión para ciertos actores que han estado vinculados con el narcotráfico. Ha sido también vinculado con netamente la defensa de actores del correísmo. En la bancada correísta se niega tal acercamiento. Para afirmar una narrativa como esa deberían haber hechos puntuales, sólidos, consistentes. Mientras tanto, los socialcristianos ya hablan de fiscalizar a los consejeros de Participación Ciudadana. ¿Qué intereses hay ocultos? Dependiendo de eso, iniciaremos posiblemente un proceso de fiscalización. El próximo martes, la Asamblea Nacional posesionará a la nueva autoridad, la misma que deberá estar en ese cargo hasta el 23 de enero del 2025. La pregunta está abierta. ¿Será que se posesiona? Cambiamos de tema, amigos. El Metro de Quito alcanzó un nuevo récord de usuarios en solo un día. En junio, las estaciones de las que más viajes iniciaron fueron las terminales de Quitumbe y Labrador. 201.000 usuarios en un solo día es la cifra récord del Metro de Quito. Este número se alcanzó el pasado 21 de junio de 2024 y a decir del municipio, el incremento de pasajeros se responde a razones como el ahorro de tiempo y la seguridad que brinda el medio de transporte.
Asimismo, en junio, las terminales de Quitumbe, ubicada al sur de la capital, y El Labrador, al norte, fueron las estaciones desde las que más viajes se iniciaron. En el caso de Quitumbe, con un total de 560.118 usuarios y 454.140 en El Labrador. En cambio, las estaciones con menos usuarios en junio fueron Cardenal de la Torre con 138.249, Jipijapa con 137.550 y Pradera con 101.966. También es importante indicar que datos de una encuesta a usuarios del metro revelan que el 54,3% usan el sistema de transporte a diario, el 13% ocasionalmente y el 6% en un día específico de la semana. Desde que entró en operación a inicios de diciembre de 2023, el metro de Quito ha registrado más de 30 millones de usuarios. Tania Loor, Noticias Oromar. El exministro de Energía, René Ortiz, afirma que Petroecuador no está en la capacidad de administrar el oleoducto de crudos pesados. El 31 de julio deberá traspasar la administración a manos del Estado. El miércoles 31 de julio vence la prórroga del contrato de concesión con la empresa de oleoducto de crudos pesados OCP. A partir de esa fecha, toda la infraestructura pasaría a manos del Estado. Tras 20 años de concesión, el contrato de operación debió culminar el pasado 20 de enero, más varios inconvenientes en el proceso de transferencia permitieron posponer la misma para esa nueva fecha. A poco menos de 3 semanas del vencimiento del plazo, hay voces que advierten de la poca capacidad del Estado para poder administrar esta infraestructura. Petroecuador no está en capacidad de suplir el trabajo del OCP y tomando la operación una vez que se termine este plazo extra que se le da de 191 días. En 20 años de concesión, por esta gigantesca infraestructura que atraviesa gran parte de nuestro país, se transportaron más de 59 millones de barriles de petróleo. El exministro propone una renegociación entre el Estado y la compañía. El OCP transporta alrededor de 55.000 barriles diarios del crudo extraído del ITT. En la consulta popular de agosto del 2023, ganó la propuesta del cierre de las operaciones de este campo. El ITT tiene 458 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. En caso de que se cierre sería un grave golpe a la economía de nuestro país, señala el exsecretario de Estado. No hay la plata. ¿Cómo un país que no tiene la plata puede sacrificar una producción del ITT? Incluso llega a sostener que se deben buscar mecanismos que permitan revisar esa decisión, afirmando que ese campo cumple todas las certificaciones ambientales. Incluso dijo que la emisión de gases de este campo están controladas. Y bueno, como sabemos, la gasolina extra solo subió en 3 centavos. Con la estabilización del precio de los combustibles, el Estado asume un porcentaje significativo del valor en el caso de que se registre un incremento del precio internacional. En el siguiente reportaje explicamos cómo funcionaría. El precio de la gasolina en el mundo es fluctuante, es decir, su costo varía según una serie de factores. El valor del barril de petróleo WTI, que también depende de circunstancias como conflictos geopolíticos o eventos naturales, es el que marca el precio de los combustibles. Entonces, para evitar tanta fluctuación, en el Ecuador se aplica un mecanismo de estabilización llamado banda, que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual asimismo. Para entenderlo mejor, con ejemplos. Mañana se recrudece el problema bélico en la Franja de Gaza, ¿no? O hay un recrudecimiento o acciones más complejas en la guerra Rusia-Ucrania. Obviamente se va a disparar el precio del petróleo, el WTI también, y lo que haría la banda es amortiguar ese golpe para en el tiempo ir normalizando la fluctuación de precios. A las 0 horas del 12 de cada nuevo mes, internacionalmente se aplican los nuevos valores. Por ello, hasta el 11 de julio, el galón de la gasolina extra y Ecopaís costaba $2.72 en el Ecuador. La banda impedía que el costo superara los 14 centavos en el resto del periodo. Y este monto es equivalente al 5% y cuyo techo habría sido $2.86. Pero recordemos que este valor no se aplicó porque el incremento decretado por el gobierno fue tan solo de 3 centavos.
Además, la gasolina en el Ecuador sigue entre las más baratas. El precio promedio en la región de esta gasolina es de 4,69 por cada galón. En Colombia hoy está a $3,80. En Perú está a $4,80. Las autoridades recuerdan que el costo de la extra y ecopaís no tiene que obligatoriamente subir cada mes. También podría disminuir hasta en un 10% de su valor si el costo internacional del barril así lo permitiera. Por eso desde el gobierno le llaman estabilización del precio de los combustibles, una acción que se ejecuta desde el 28 de junio. La medida que estamos tomando hoy es de protección a los usuarios de transporte y afectados por un subsidio que es altamente ineficiente y altamente inequitativo. Y mediante una compensación económica, el valor fluctuante de la gasolina no incrementa la tarifa del traslado en taxis, tricimotos o camionetas de transporte de carga liviana y mixta. 7 de la mañana con 16 minutos, amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. En breve estamos de regreso, tenemos un invitado especial. En efecto, Katy, amigos televidentes, vamos a conversar con Abel Gómez, él es presidente de FENACOTIC, precisamente sobre las medidas que van a adoptar la semana siguiente. Ya regresamos de inmediato. Gracias televidentes por seguir en compañía de Noticias Oromar. Y hasta ahora nos acompaña Abel Gómez, él es gerente, rectifico, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIC, quien nos acompaña precisamente para abordar sobre las medidas que van a adoptar la semana siguiente. Y es que los transportistas, estimado don Abel, muchísimas gracias, buenos días, anunciaron la paralización de sus actividades para los días 16 y 17 de julio porque rechazan el incremento del IVA y también están reclamando seguridad en las carreteras, en las vías. ¿Estas medidas se mantienen o probablemente en el transcurso de los días pudieran declinarse por la conversación que mantenga con el gobierno? Bueno, buenos días y un saludo para todos los que se conectan en este medio. Bueno, primero tenemos que hacer una aclaración, Pedrito. Creo que la federación a la cual represento no ha anunciado paro nacional, ni hemos convocado ni incitado. Eso que quede claro porque a veces de repente estos términos y estas situaciones van a suceder como en el 2019, cuando nosotros estuvimos protestando y hasta cierto momento advirtiendo lo que podía haber ocurrido, que se pudo evitar en el tiempo de Lenín Moreno por el tema de los subsidios de los combustibles. Es una suspensión de actividades, es una apagada de motores por el simple hecho y que todos los ecuatorianos conocen el tema de la inseguridad. Lamentablemente el pueblo ecuatoriano estamos padeciendo de este duro fenómeno y nuestro trabajo hoy por hoy no lo podemos hacer como debe de ser, como tiene que ser, como el ciudadano se lo merece. Es decir, ya no hay ningún tipo de servicio, ni el servicio normal, ni el servicio AA, ni el AAA, que a usted le garantice que pueda llegar con bienestar a su destino. Entonces, frente a esta situación, en vista de la muerte de nuestros compañeros hermanos choferes, de hecho, a nuestras azafatas, al usuario principalmente que transportamos, lógicamente han habido muertes, en honor a ellos, lógicamente hay que hacer una protesta. ¿Por qué? Porque de parte del Estado, y hablo del Estado, escúchenme bien, en los gobiernos de turno, y hablo de Lenin, hablo de Lazo, y el actual, no existe una política aterrizada en el tema de seguridad, simplemente lo que vemos es cuestiones parche, es cuestiones de hacer ciertos operativos, pero a la hora el tema se ha agravado. Y hoy tenemos las consecuencias frente a un tema que no se lo puede erradicar. ¿Han mantenido conversaciones puntualmente con este gobierno? ¿Se han reunido? ¿Qué les han ofrecido o prometido? ¿Y qué se está cumpliendo y qué no? ¿Y por qué tomar esta decisión justo en este momento en que estamos en una recta dentro de un proceso democrático electoral? A ver, primero dividamos el tema. Nosotros no habíamos tenido conversaciones con el gobierno nacional hasta hace un mes. Nos reunimos con el señor ministro de gobierno y fue justamente para hablar acerca de los temas de los subsidios que nunca nos convocaron a nosotros, que estaban en vía de eliminación, las gasolinas.
Con nosotros no conversaron mucho del tema de subsidios por una simple razón. Nosotros utilizamos el diésel. Claro. Pero habían problemas represados como Agencia Nacional, Reglamento General de la Ley, que no está aprobado. Y esos temas lo abordaron en esa reunión. En esa única reunión. En esa única reunión con el ministro de Gobierno, le dimos a conocer exactamente cuál era nuestro punto de vista. Y fuimos quien recomendamos hacer las mesas de diálogo, pero para tratar todos los temas represados. Es que el tema de subsidios no era el problema era seguridad, el problema era una serie de situaciones que estaban pasando alrededor de la transportación y del país, que legalmente estaba llevando a la actividad a la quiebra. Entonces, terminando la idea, dentro de esto, había que decirle, hay que hacer mesas para trabajar. Pero eso no significa para llegar a acuerdos. Y ojo, que eso es que también queremos dejarlo a un lado. Nosotros no llegamos a acuerdos, nosotros llegamos a decir lo que está pasando. Pero es que es necesario los acuerdos. Claro, a ver, acuerdo es cuando en la ley, en la normativa, no especifica lo que usted tenga que hacer. Ahí llega a acuerdo. Acá se llegan es a que el funcionario cumpla con lo que tiene que cumplir, y dentro de las cosas que yo tengo que recibir como ciudadano, debo recibirlas por parte del Estado. Entonces, dentro de esto, bien las mesas, vamos a seguir en las mesas, no hemos renunciado a las mesas, somos un ente regulado por el Estado, con todo gobierno de turno que esté, vamos a conversar, vamos a estar en la mesa. Y esto también lo aclaro porque el ciudadano a veces se confunde, que nosotros vamos como transportación a pedir, a exigir, a negociar por debajo, que yo no sé qué es eso. Sin embargo, vale la pena aclarar. Y el pueblo ecuatoriano a veces lamentablemente entra en esos temas que no son tan convenientes para el país, y sobre todo porque en las condiciones de inseguridad por las que estamos atravesando todos los ecuatorianos, todos, no solamente la transportación. Pero le decía yo que con una sola reunión, con una sola mesa de diálogo, no van a llegar a un acuerdo, o en su defecto a que el gobierno se comprometa a cumplir con lo que ustedes están solicitando. ¿Qué implicaría paralizar o suspender las actividades de toda la transportación de pasajeros interprovincial a nivel nacional? ¿Cuánto perdería el país en estos 2 días? Bueno, yo particularmente, Pedrito, hago una reflexión, ¿no? Más es una vida humana que lo que se pueda perder en 2 días. Y esto no es porque lo queremos hacer ni se debe de hacer. Cuando usted no encuentra la respuesta en el funcionario público, por lo menos debe hacer una acción, defender lo que por derecho le corresponde. Si hoy día yo tengo un problema que tengo que defender, es el derecho a la vida. Si yo tengo que ser sensible con ese usuario, que somos pueblo, recuerde, Pedrito, que nosotros transportamos el 80% de la población, 9 millones de personas suben y bajan, y son vidas, son padres de familias, profesionales, que en un viaje puede acabar su vida. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Hoy día defendemos el derecho a la vida, que es más allá de hacer una suspensión de actividades. El derecho al trabajo. Pedrito, el derecho al trabajo, hoy por hoy se encuentra nuestro trabajo destrozado, la economía sumamente estropeada, y dentro de eso, consecuencia que usted no pueda cumplir con sus obligaciones. No, la banca particularmente no tiene productos por el alto riesgo de la transportación, no tiene préstamo, y los entiendo porque la normativa así está diseñada. No te puedo dar porque ustedes tienen un alto riesgo de que no me vayas a pagar por lo que está pasando. Las aseguradoras no están asegurando la transportación. ¿Por qué? Por la situación que dicen ustedes, tienen altos índices de que puedan asaltarlos, puedan hacer esto, y esto nos toca pagar a nosotros asegurados. Con esa desprotección de la parte estatal por la situación de la normativa que existe, ¿qué podemos decir como nosotros? Primero defendamos la vida y después el trabajo y después la economía. Y eso es lo que hoy día queremos llevar a la reflexión. A todo el pueblo ecuatoriano, que entendamos que hoy por hoy tenemos que exigirle a los gobernantes, en este caso al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Judicatura, a todos estos poderes que conforman en el alto nivel, que se sienten en una mesa y digan qué vamos a hacer con la seguridad. Arreglando el problema de la seguridad en este país, el problema económico está resuelto porque nosotros somos gente trabajadora, los ecuatorianos nos gusta emprender. Y la transportación definitivamente es dinamizadora de la economía del país. ¿Qué viene después de esta medida? Porque tenemos en conocimiento que el país vive una crisis de inseguridad bastante importante. ¿Qué es lo que ustedes esperan del gobierno, sobre todo para que les brinde seguridad en las carreteras, en las vías? Bueno, yo quisiera que primero el gobierno nacional, su ministro de gobierno, el presidente de la República, el ministro del Interior, es decir, hagan
o den a conocer al ciudadano cuál es la hoja de ruta en la situación de seguridad. ¿Qué están emprendiendo? La mesa que le digo que conformen, es una recomendación. Yo no puedo decirle exactamente lo que deben hacer, no soy experto en seguridad. ¿Pero le parece el suficiente sentido común, con el combate a la delincuencia que está haciendo el gobierno nacional? Yo creo que esas son cuestiones paliativas, es decir, son pastillitas para la fiebre. De hecho, agradecemos que los militares estén, pero vea cómo están, en qué condiciones está la policía. No tiene recursos. Más allá de lo que se está haciendo, ¿qué ustedes exigen? Que haya la protección continua, que exista un plan que legalmente garantice que esto no va a ser para ahora, o esto va a ser pan para ahora, hambre para mañana. No, queremos que esto sea continuo. Y todos los ciudadanos necesitamos eso. Hay que reactivar. Pero usted sabe que la economía. el país está secuestrado por las mafias delincuenciales, inclusive hasta todos los entes estatales están lamentablemente contaminados. ¿Cree que es tan fácil poder resolver un problema en 6 meses? Usted lo ha dicho, bien que lo trae a colación. Si hay un problema de esta naturaleza, el Estado como Estado, todos estos poderes que le hablo, que rigen al Estado, que administran el Estado, es necesario que se sienten. Es necesario que comiencen a decir por cuál es la hoja de ruta a seguir. No me venga a decir, es que estamos secuestrados y no podemos hacer nada. Señores, por el amor a Dios, de ahí nace la verdadera política. ¿Qué están haciendo los asambleístas? Hoy día preparándose solamente para ir a una curul nuevamente o a reelegirse. Y mire cómo están en una pugna infructuosa, innecesaria, estéril, que no tiene ningún sentido, en vez de unificarse para combatir a las mafias criminales. Eso es lo que nosotros Eso es lo que también ustedes deben rechazar. La distracción. Combatir el trabajo ineficiente de la Asamblea Nacional. La distracción de estas pugnas entre el Poder Judicial, con el Consejo de Participación, el Legislativo con el Ejecutivo, la situación de ambas instituciones, de muchas instituciones ahí que dominan, vuelvo a repetir, la direccionabilidad de este país, que estén en esas condiciones y no nos den una respuesta a los ciudadanos. Eso es lo que está haciendo hoy día la transportación, haciendo una gesta patriótica en honor a las vidas caídas, en honor a ese ciudadano desprotegido. Ojo, y descartamos categóricamente, y por favor, quiero hacer esta aclaración porque existe mucho morbo dentro del tema de la seguridad. No se jueguen con un tema tan delicado que venimos reclamando por todos los ciudadanos, diciendo que esto tiene algún test político, alguna intención de algo. Lo aclaro, este medio va a tener... Es que parecería que fuera así porque justamente aparecen en este momento, cuando estamos en una recta, como le decía yo, de un proceso electoral, o estamos en un ambiente preelectoral. ¿Por qué no haberlo hecho antes o por qué no conversar o seguir manteniendo las conversaciones, las reuniones hasta que el presidente o la comisión del gabinete presidencial los reciba y posteriormente tomar decisiones? La vida tiene sus etapas y lógicamente hoy día es donde está la situación insoportable. Yo no voy a esperar que los señores se elijan, vayan a la asamblea, se posesionen y luego les diga, oiga, murieron tantas personas. Hoy es el problema es hoy. Entonces, más bien esto que les toque de inspiración. Y yo le pregunto a cuál es el asambleísta o cuál es la persona candidato a la presidencia que muestre un plan que legalmente levante una expectativa al ciudadano y diga, esto se va a acabar. De hecho, usted lo ha dicho, hoy día estamos secuestrados, perfecto. ¿Cómo vamos a hacer para salir de ese secuestro? Alguien que lo venga y lo diga aquí, por lo menos para esperanzarnos. No existe ninguna direccionabilidad de nadie. Y esta situación que nos tiene deprimidos, porque lógicamente lo tienen hasta cierto punto a uno en zozobra, sin atención, es la que nos hace reaccionar, Pedrito. Entonces, frente a esto yo creo que hemos sido claros. Y esta medida, vuelvo a repetir, no es confrontativa, es reflexiva. Y política, ¿no? Descartada, y descartada totalmente en la cuestión política. En algún momento ustedes, como representantes de este gremio, plantearon al gobierno de Guillermo Lasso, precisamente, que se militaricen las carteras. ¿Nuevamente están insistiendo con esa exigencia, con esa solicitud a este gobierno? Lo vinimos insistiendo, usted lo dijo, desde el tiempo de Guillermo Lasso. Lo mismo le hemos transmitido mediante oficio y en las conversaciones al actual gobierno. ¿Sabe lo que nos dijo Guillermo Lasso cuando nos reunimos? Se me han salido las cosas de las manos. Wow. Estas cosas yo la verdad es que no sabemos qué hacer. Me siento impotente. Así con esa angustia lo digo. Así con esa angustia, señores, yo no dramatizo. Y se convirtió en un hombre mentiroso porque hasta en la focalización del combustible mintió. Dijo que focalizaba y en cámaras. Dijo que focalizaba y nunca focalizó. Es decir, no tienen claro a dónde ir. El problema es que no tienen claro a dónde ir. Deberían de diseñar un plan por lo menos y ajustarse a ese plan para poder darle una solución a la nación. No tienen plan. Y cuando no hay un plan, oiga, si usted no tiene un plan, Pedrito, permita que alguien le ayude y diga, vea,
aquí está esto, por lo menos para que haga. Es lo que queremos hoy día, que el gobierno nacional se deje ayudar, convoque, sea más conciliador con los poderes que están repartidos en la Constitución y aterrice un tema de conversatorio que desemboque en solucionar el problema de la inseguridad. Ahí radica muchísimos temas. ¿Y esta medida que ustedes han adoptado ha generado alguna alerta al gobierno nacional y de repente los han convocado para alguna reunión? Las mesas de trabajo que nosotros sugerimos están trabajándose. Pero vuelvo a repetir, por conocer de cerca el tema. Pero el gobierno nacional les ha prestado atención, pregunto. De hecho, hay 5 mesas que se están trabajando, 5 mesas que se están participan directamente. De hecho, nosotros no vamos están en el proceso del diálogo. ¿Por qué la medida? A ver, Perito, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuando yo me reúno con usted es para que usted resuelva lo represado. La cuestión que usted me acaba de manifestar, y le acabo de manifestar yo también, sobre el tema de la delincuencia, sobre el tema que estamos secuestrados, es una cosa que ni siquiera está escrita. Eso es un tema que necesita de atención urgente, prioritaria y excepcional. Entonces, frente a esta situación, no vamos por el hecho que usted tenga que decirle, oiga, apruebe el reglamento, oigan, esto tiene que cumplir, porque no han cumplido. No significa que yo no tengo problemas en la cuestión de seguridad. Pero tampoco podemos ser injustos. El gobierno ha disminuido la violencia en algunas zonas, en la provincia de Esmeraldas, aquí mismo en la región, en Manabí también, ha debilitado el trabajo operativo que vienen haciendo las mafias criminales. ¿No cree que con estas medidas adoptadas por el gremio que usted representa, desconcentra del trabajo que tiene que hacer el gobierno nacional en conjunto con la Policía Nacional y los militares? Al contrario, yo creería que esto va a fortalecer mucho, principalmente a la policía. La policía no tiene recursos. Usted como periodista, hoy día lo emplazo a que investigue en el Ministerio de Finanzas cuál es el recurso que han asignado para la policía. ¿Cuál es el recurso que han asignado para la situación de seguridad? Hoy pregunte. Lo que se recauda a través del IVA. Eso es lo que está recaudando era del IVA. para financiar esta guerra Era para interna. que vaya a un fondo único. ¿En qué lo están utilizando? ¿Qué hicieron el dinero que cobraron de la subida del combustible? Que de $1.03 que estaba el diésel, hoy día vale 1.80 por la situación de la repercusión en el IVA incluso. Yo pregunto, ¿dónde está ese dinero? Tiene que haber prioridades y hoy el país tiene una gran prioridad que es el tema de seguridad. A veces se están dando prioridades a atender otros asuntos por política, porque no me hagan problema y dejan descuidado la parte principal que es la vida de los ciudadanos. Tengo que irme a la pausa, pero no tengo que dejar de preguntar si ustedes van a radicalizar esta medida, si es que tienen oídos sordos del gobierno nacional. Bueno, yo creo que nuestra situación es apagar los motores. Y aquí quiero hacer una advertencia. ¿Qué pasó en octubre? Nosotros no convocamos a paro, nosotros no incitamos a nadie, simplemente le dijimos al gobierno que el 883 destruía la economía a una economía expropiada del ciudadano. ¿Qué pasó? A la vuelta de la esquina todas las organizaciones sociales se reorganizaron, no somos parte de ellas, pero fue lo que sucedió en octubre y todos fuimos testigos. Hoy no quisiera que pase lo mismo, no aspiro que no, espero que el gobierno actúe y escuche, que no sea como el que no escuchó en aquella época, que fue Lenín Moreno. Perfecto, muchísimas gracias. Están en su derecho a acogerse justamente al derecho de la resistencia. Gracias, don Abel Álava, presidente de FENACOTID, por compartir los criterios alrededor de una medida que está prevista para el 16 y 17 de julio de la semana que viene. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos. Estamos de regreso, amigos televidentes. Les contamos ahora que en la costa finalizó la transición hacia la estación seca, mientras que el fenómeno de la Niña se empezaría a sentir desde julio. Ecuador se prepara para recibir a la Niña, el fenómeno climático que se caracteriza por un enfriamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial y que podría resultar en temperaturas más bajas de lo habitual, así como disminución de las lluvias, sobre todo en zonas costeras. En un comunicado emitido por el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, ERFEN, se detalla que el trimestre conformado por abril, mayo y junio cerró con un rango neutral relacionado a El Niño y que el contenido de calor del Pacífico ecuatorial indica un enfriamiento progresivo.
Bajo estas condiciones, el ERFEN refiere que según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, existen altas probabilidades de que el Pacífico tropical continúe evolucionando hacia la Niña en el trimestre de julio, agosto y septiembre. Precisamente en esos meses es posible que la Niña se sienta en Ecuador, sin embargo, podría no ser tan severo de acuerdo a lo registrado hasta el momento en Perú. Entre las consecuencias de la Niña, además del descenso de las temperaturas, se pueden registrar incendios forestales por la sequía y aumento de las olas en el mar. Cabe indicar también que el ERFEN señaló que el clima costero finalmente completó su transición hacia la estación seca. Tania Loor, Noticias Oromar. Y atención porque se registró un aumento en la actividad volcánica del Sangay. Toda la información en la siguiente nota. El volcán Sangay, en el centro de Ecuador, comenzó a arrojar esta semana lava y una nube de ceniza que afectaba a 4 poblados cercanos. De 5.230 metros de altura, el Sangay está en proceso eruptivo constante desde 1628 y se mantiene siempre en alerta amarilla. Según el Instituto Geofísico, en las últimas horas se observó un crecimiento de la nube de ceniza que alcanzaba una altura menor a 1,5 kilómetros sobre el cráter. El instituto advirtió sobre la probabilidad de caída de ceniza en las zonas ubicadas al noroccidente y suroccidente del volcán y llamó a tomar las medidas pertinentes. Y mucha atención porque hasta el 31 de julio las personas que tienen multas e intereses en sus deudas pendientes podrán acogerse a la remisión tributaria. Multas, intereses y recargos podrán ser condonados hasta el 31 de julio. Así lo indica Juan Carlos Mendoza, director distrital del Servicio de Rentas Internas de Santo Domingo. Esto debido a la remisión tributaria. En esto de aquí pues se permite regularizar su estado tributario en verde y seguir operando en forma legal dentro de una actividad económica. Entonces es importante también informar la relevancia que tiene este proceso de remisión y que es diferente a otros procesos, porque generalmente procesos anteriores de remisión que pedían que se cancele la totalidad de la deuda. Sin embargo, acá es posible, en un escenario que el contribuyente no pueda cancelar toda la obligación, hacer abonos parciales. Y estos abonos serán aplicados directamente al capital. Mendoza enfatiza que en la provincia se ha logrado cumplir un buen porcentaje de la meta de recaudación destinada a la provincia. En lo que es remisión, existe una meta asignada de 23 millones para la zonal y de 8 millones para Santo Domingo, lo que es solamente recaudación por remisión tributaria. 8 millones. De eso de ahí hemos recaudado aproximadamente ya 5 millones de dólares. Por su parte, Lorena Cuellar, directora de rentas del municipio de Santo Domingo, destaca que para acogerse a la remisión tributaria, el ciudadano deberá presentar ciertos requisitos en el cabildo y que además hay una ordenanza vigente desde el mes de enero que se extiende hacia las instituciones adscritas a la municipalidad. Es el perdón, la condonación de todas tus deudas que tú tengas, tanto de impuestos prediales, como también puedas tener deudas con los GAT municipales, de patentes municipales, de 1.5 por mil, contribución especial de mejoras, multas por lotes vacíos, todo lo que sea en tema de impuestos tributarios. Tanto en el SRI como en el municipio de Santo Domingo se ha recaudado alrededor del 70% de valores por concepto de remisión tributaria. En ambas instituciones insisten en que únicamente hasta finales de julio podrán cancelar el valor del capital adeudado. Luego de esa fecha, los valores de multas e intereses se verán reflejados en las cuentas totales de los contribuyentes. 7 de la mañana, 45 minutos, momento de seguir informando al país y atención porque ayer se registró una balacera en las calles Luque y 6 de marzo, en pleno centro de Guayaquil. De manera extraoficial se conoció que el ataque armado habría dejado varios heridos. En videos que fueron difundidos ya en redes sociales se observa cuando algunas de las víctimas eran trasladadas en camionetas a casas de salud. Desde el pasado 2 de julio, Guayas y otras 6 provincias del país se encuentran en estado de excepción. Sin embargo, ciudades como Guayaquil mantienen reportes de crímenes y actos delictivos a diarios.
Esto ocurrió el día de ayer en Guayaquil, señoras y señores. Varios heridos en este ataque armado. 7 de la mañana 46, 7 de la mañana 46, y atención porque un hombre fue asesinado en medio de una presunta discusión. Esto ocurrió en el Cantón Santa Ana de la provincia de Manabí. Como Fulton Rafael Mendoza Chávez, de 57 años, fue identificado el hombre encontrado sin vida la mañana de este 11 de julio en el sector El Paraíso, ubicado en la vía de la parroquia Ayacucho, del Cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Se encontraba habitando en este lugar y posiblemente lo habían victimado con varios ataques de una hacha, de una herramienta contundente, ¿no? Por lo cual pues se ha desangrado de forma grave y ha perdido la vida. El hallazgo del cuerpo conmocionó a los habitantes del sector, quienes lo conocían por su talento musical. Al parecer, la víctima habría tenido una discusión con otra persona. Hasta el momento se desconoce los móviles del hecho. Se sabe que él estuvo libando el día de ayer con otras personas, pero se desconoce si esos sean los autores del hecho, porque en el momento que ocurrió el suceso, pues no habían testigos presenciales. Hasta el lugar de los hechos arribó personal de la Policía Nacional, quienes junto con el personal de criminalística y DINASET tomaron el respectivo procedimiento en la escena del crimen. Luego de aquello, se ordenó el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado en el carro de medicina legal hasta el centro forense de la ciudad de Manta para la respectiva autopsia. Mirly Macías, Noticias Oromar. 7 de la mañana 48 minutos y un sujeto que tenía notificación roja de Interpol fue detenido en Colombia. Ya fue extraditado justamente a Ecuador. La aprehensión se dio luego de las coordinaciones que se realizaron internacionalmente con este país de Colombia en este caso. El ciudadano identificado como Aarón L. era requerido por la justicia ecuatoriana por el delito de asesinato, hecho ocurrido en Santo Domingo de los Áchilas. La policía informó que el individuo ya fue puesto a orden de la autoridad judicial que lo requería. Allí está extraditado desde Colombia, hombre que era justamente requerido por la justicia ecuatoriana. 7 de la mañana con 49 minutos y atención porque la Policía Nacional informó que se emitió la notificación roja Interpol para el líder de la organización narcoterrorista Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se encuentra prófugo desde enero del año 2024 tras escapar justamente de la cárcel regional de Guayaquil, esto en la provincia del Guayas. Según la fuerza pública, la notificación permitirá la localización y captura en 196 países, así como se constituye en un apoyo a la búsqueda de los prófugos de la justicia. Ante esto, ponen en consideración de la ciudadanía también que si conocen o tienen información sobre el paradero de alias Fito, se pueden comunicar al 1-800-delitos, es decir, 1-833-5486. 7 de la mañana con 49 minutos y desde el Cantón Durán tenemos información, esto en la provincia del Guayas. El presidente de la República, Daniel Noboa, entregó más de 11.000 chalecos antibalas a miembros de la Policía Nacional. 7:50, veamos la información. Hasta la unidad de vigilancia comunitaria del sector El Recreo, en Durán, llegó el primer mandatario para realizar la entrega de nuevo equipamiento a la Policía Nacional. Durante décadas, grupos políticos aliados con las mafias permitieron que la violencia y la inseguridad se desborden en el país, porque lucraron con negocios ilícitos sin importarles la vida de los ecuatorianos. Se entregó más de 11.000 chalecos antibalas. Noboa también anunció que intensificará la lucha contra el crimen organizado en este cantón. La próxima semana dirigirá personalmente los operativos del bloque de seguridad, conformado por policías y militares. La guerra continúa y por ello es que debemos proveerles del equipamiento necesario para que puedan desarrollar los operativos que han desbaratado estructuras de tráfico de drogas y otros delitos como extorsión, secuestro y sicariato. En este acto también estuvo presente la ministra del Interior, Mónica Palencia. Nosotros somos la vida. Nosotros no buscamos, pero sabemos responder a la violencia, a las situaciones de muerte. No vamos a permitir que Durán sea vista como un territorio de industrias y de empresas y de delincuencia.
Guayas es una de las 6 provincias que se encuentran actualmente bajo estado de excepción como parte del conflicto armado interno. Por su parte, Durán ha sido catalogada como una de las 10 ciudades más violentas del mundo. Mirly Macías, Noticias Oromar. 7 de la mañana con 51 minutos y un guardia de seguridad de un hospital fue asesinado en Machala, provincia del Oro. La víctima tenía 26 años de edad. Veamos. Pasadas las 2 de la tarde se registró un ataque armado en la avenida Juan Pablo II, en el barrio 7 de marzo, en Machala, provincia de El Oro. Un guardia de seguridad de un hospital, identificado como Kevin Ronaldo Robles Mora, de 26 años, fue asesinado a tiros. Al lado de la víctima se encontró una motocicleta. Bueno, el señor se encontraba aquí en la esquina con su motocicleta. De acuerdo a lo manifestado por los señores investigadores y del Departamento de Criminalística, podría tratarse de un arma tipo 9 milímetros. Según testigos, los sicarios llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon sin piedad contra Robles. La policía llegó hasta la escena del crimen para recoger indicios y empezar con las investigaciones. La víctima no registraba antecedentes penales ni pasado judicial. Mirly Macías, Noticias Oromar. Corrupción. Amigos, en Santo Domingo, una organización dedicada a delitos de extorsión fue desarticulada. 3 sujetos fueron aprehendidos. Finalmente habló Rosa Argudo Coronel, de quien mucho se ha dicho al presumir que cometió varios delitos, como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y delincuencia organizada. Hay gente que quiere tomarse la organización. Refiriéndose al Sindicato de Trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del que forman parte unas 5.300 personas, según precisó Argudo, máxima dirigente en los últimos 21 años. Casi con el 90% de respaldo. Las 5 veces. Las 5 veces. Es una entrevista de aproximadamente 30 minutos, titulada La verdad tras las calumnias y el desprestigio, grabada el 9 de julio pasado y que de manera general responde a las investigaciones de los asambleístas azuayos y a la denuncia presentada por el activista y político Sebastián Ceballos. A todos les preocupa la cantidad de familiares de Argudo que trabajan en el Hospital José Carrasco Arteaga del IES en Cuenca. En el IES trabajan algunas familias mías como igual de todo el resto. Trabajan familias que tienen 15, 8, 12, 20 miembros. La misma gerente de ese momento trabaja él y su esposo. El director provincial trabaja él y su esposa. Hay una familia de médicos que también trabajan 3 hermanos, los traumatólogos y así mucha gente. Respecto a su patrimonio no dijo mucho. Recordó que en el año 2008 fue denunciada por enriquecimiento ilícito al no justificar sus bienes y recursos que en ese entonces superaban los $300,000. Me revisaron y desestimaron la acción y archivaron porque no me encontraron que yo sea una mujer que había llevado recursos que no eran míos. Y otra vez no tenemos problema en abrir las cuentas, que la Contraloría tiene que ver con documentos, la verdad. Otra de esas verdades narradas por Argudo es que a raíz de las indagaciones ha resultado ser víctima de amenazas de muerte. El día martes anterior, hoy 8 días, hoy martes 9, pero el martes anterior, a las 11:30 de la noche se atrevieron a 2 motorizados a ir a dejar una amenaza de muerte contra mí y mi familia. Lo extraño es que dio detalles a un entrevistador y no a las autoridades legislativas para esclarecer varias situaciones. Hablando de cuentas, a decir de la sindicalista, una vez al año rinde cuentas acerca de los ingresos, egresos y el saldo económico del sindicato. Lo hace con delegados a nivel país. En algún momento de la historia, un exmandatario dijo que se iban a tomar la justicia y suelto de huesos lo hizo sin más ni más. No contento con esto, se apoderaron de todos los entes de control, incluido el quinto poder del Estado, que crearon como su caballo de batalla para colocar a sus alfiles políticos. Es por eso que durante los 10 años de mandato se blindaron. Tal es así que no hubo rasgos ni vestigios de corrupción,
hasta ese momento. Pero se les acabó la fiesta cuando apareció el Trujillato para descorreizar a todos los entes de control. Para esto se apoderaron del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, el poder solo cambió de manos, porque el país siguió podrido hasta los tuétanos. Dejaron que las mafias narcodelictivas secuestraran a todas las instituciones del país. La PUC se empezó a ver con los casos Metástasis, Purga, Plaga y los que vendrán seguramente. Lamentablemente estos hechos siempre se han dado. Lo que pasa es que en la vieja partidocracia repartían bien el naipe del poder y todos estaban felices y contentos. Al parecer, esta enfermedad no tiene cura. Hay nuevos actores, nuevas generaciones y siguen los mismos errores, vicios y actos de corrupción. Y fíjense que nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana vuelve a hacer noticia. Está en el ojo del huracán. El Pleno designa a la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura y al día siguiente, como por arte de magia y con habilidades, una nueva mayoría la destituye, con la interferencia de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y es que no hay que ser experto para entender que hubo una confabulación para designar a un nuevo presidente de la Judicatura que esté al servicio de sus intereses. Tan potentes son los hilos del poder que en un santiamén viraron la torta, trapeando el piso de nuestras leyes y normas constitucionales. ¿De qué sirve que los militares y los policías estén en las calles combatiendo a los grupos terroristas si desesperadamente y a como dé lugar los actores políticos buscan la impunidad? Les invito a tomar asiento en palco, porque se abre el telón de una nueva obra de la vida real de los poderes oscuros detrás del poder. Y tristemente es en mi país, el Ecuador. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya regresamos. Bien, amigos televidentes, regresamos solo para despedirnos y desearles que tengan un excelente fin de semana. Igual ustedes, compañeros. Usted, Katy, también, Willy, felicidades a todos ustedes, gracias. Muy bien, Buenos días. disfruten del fin de semana. Si Dios lo permite, el lunes nuevamente aquí. Hacen bien.